Muy buenos días para todos los que nos acompañan en el día de hoy en la plataforma de TGU. En este momento estamos leyendo el libro de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y a continuación el capítulo 13. El cerebro está estación receptora y emisora del pensamiento. El 12º paso hacia la riqueza. Veamos de qué se trata. Hace más de 20 años, el autor, trabajando en conjunto con el ya fallecido doctor Alexander Graham Bell, con el doctor Hermes Gaps, observó que todo cerebro humano está junto a una estación receptora como una emisora para la vibración del pensamiento por medio del ente, de una manera similar a la empleada por el principio de la radiodifusión. Todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que está siendo emitida por otros cerebros. En conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, compare y considere la descripción de la imaginación creativa planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa, en este caso, es el aparato receptor, el cerebro que recibe los pensamientos emitidos por el cerebro de los demás, es la agencia de comunicación entre la mente consciente razonable y las 4 fuentes de las que uno puede recibir estímulos de pensamiento. En este caso, cuando es estimulada por elevada a una alta tasa de vibración, la mente se hace más receptiva a la vibración del pensamiento y se llega por medio del ente de fuentes externas. Este proceso de incremento se produce es a través de las emociones positivas, y las emociones también negativas fluyen en ello. En este caso, a través de las emociones, de las vibraciones del pensamiento, puede ser incrementadas. Las vibraciones de una tasa extremadamente alta son las únicas vibraciones que recoge y lleva el ente de su cerebro al otro. El pensamiento es energía que viaja a una tasa extremadamente alta de vibración. El pensamiento que ha sido modificado o elevado por cualquiera de las grandes emociones vibra a una velocidad mucho mayor que el pensamiento común. En este tipo de pensamiento que pasa por un cerebro a otro a través de los mecanismos de difusión del cerebro humano. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas en cuanto a la intensidad y fuerza impulsora a que se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo vibra a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o está ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento de la tasa de vibración del pensamiento hasta el nivel más elevado en la imaginación creativa. Deviene altamente receptiva a las ideas que recoge el ente. Por otro lado, cuando el cerebro vibra a una tasa o velocidad rápida, no solo trae pensamientos e ideas emitidas por otros cerebros por medio del ente, sino que da a su propio cerebro ese sentimiento que es esencial para que el subconsciente capte el pensamiento y actúe sobre ellos. Por otro lado, usted verá el principio de la difusión en el factor a través del cual se mezclan sentimientos, emociones con sus pensamientos. Se basan en la mente subconsciente. Todo está ahí. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual emite vibraciones del pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se capta el ente de las vibraciones del pensamiento, junto con los factores importantes de la mente subconsciente. La facultad de la imaginación creadora, que constituye los aparatos de envío del receptor de su estación emisora mental, considera ahora el principio de la autosugestión, que es el medio por el cual puede poner en funcionamiento su emisora. A través de las instrucciones descritas en este capítulo sobre la autosugestión, se le informó con claridad el método mediante el que se puede transmutar
el deseo equivalente hacia lo monetario. La operación de su estación radiodifusora mental es un procedimiento comparativamente simple. Son las que tienen en cuenta aplicar tres principios cuando desee utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Esos tres ya hemos descrito también los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos tres principios. El procedimiento empieza con el deseo. Subtítulo: las fuerzas más grandes son intangibles. La depresión trajo al mundo a la frontera del entendimiento de las fuerzas que son intangibles e invisibles también. A lo largo de la época, el hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento a las cosas físicas que podía ver, tocar, pensar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de las épocas, una época en que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles, el mundo que nos rodea. Quizás aprenderemos a medida que pasamos por esta época que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. A veces los hombres hablan con ligereza de los intangibles, de las cosas que no pueden percibir a través de sus cinco sentidos. Cuando los oímos, debe recordar que todos somos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse ni controlar las fuerzas intangibles existentes en las olas del océano. El hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad, que mantiene a esa pequeña tierra suspendida en el espacio e impide que el hombre se caiga de ella. Muchos menos el poder para controlar esa fuerza. El hombre es un siervo de las fuerzas intangibles que vienen con una tormenta y es igual que de impotente ante la presencia de las fuerzas intangibles de la electricidad, pues ni siquiera sabe qué es la electricidad, de dónde viene o cuál es su propósito. Pero en modo alguno representa esto, en fin, la ignorancia del hombre en relación con las cosas intangibles o que no se ven. Él tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia que existe en el suelo de dicha tierra. La fuerza que le provee cada alimento que ingiere, la ropa que se pone, cada dólar que lleva también en los bolsillos. La dramática historia del cerebro. Subtítulo: el último término, aunque no menos importante a pesar de su preciada cultura y educación, comprende muy poco o nada acerca de las fuerzas intangibles del pensamiento. La más grandiosa de todos, la intangible. Sabes muy poco acerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través del cual el poder del pensamiento se transforma en su equivalente material. Pero ahora estás entrando en una época que ofrecerá iluminación sobre dicho tema. Ya los hombres de ciencia han empezado a dedicar su auténtica al estudio de este órgano tan maravilloso que es el cerebro. Y aunque todavía se encuentra en la fase de jardín de niños, de muchos estudios han descubierto el conocimiento suficiente como para saber que el panel central del cerebro humano es el número de líneas de las células cerebrales que conectan entre sí e igual a una unidad seguida por 15 millones de ceros. La cifra es tan impresionante, dijo el doctor George Henry, que en la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se vuelven insignificantes en comparación. Se ha determinado que el corte cerebral hay más entre 10.000 y 14.000
millones de células nerviosas. Sabemos que están dispuestas según patrones definidos. Tales disposiciones no son casuales, son ordenadas. Métodos que electrofisiología desarrollados recientemente detectaron corrientes desde células o fibras muy precisas con microelectrodos, con los aplicados con tubos de radio y registraron diferencias potenciales hasta de una millonésima de voltios. Subtítulo: Sexto sentido, la prueba del templo de la sabiduría. El 13º paso hacia la riqueza. El 13º principio es conocido como el sexto sentido, a través del cual la inteligencia infinita puede y se comunicará a voluntad con el individuo, sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido, aplicado una vez que se haya dominado por otros 12 principios. El sexto sentido es la porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido como la imaginación creativa. También lo hemos llamado aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes, los pensamientos destellan en la mente, y a veces estos destellos son denominados pensamientos o corazonadas revelaciones o inspiraciones. El sexto sentido desafía toda descripción. Es imposible describírselo a una persona que no haya dominado los otros principios de esta filosofía, porque esa persona no posee el conocimiento ni tampoco la experiencia con los que compara el sexto sentido. La comprensión del sexto sentido viene solo con la meditación a través del desarrollo mental desde adentro. El sexto sentido probablemente es el medio de contacto entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Por esta razón, es una mezcla de lo mental y lo espiritual. Se cree que el punto en el cual la mente del hombre contacta, en este caso, a la mente universal. Después que usted haya dominado los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar con la verdad una afirmación que podría del otro modo resultarle increíble. Dicha afirmación es la cual: con la ayuda del sexto sentido, usted será advertido de peligros inminentes con tiempos para evitarlos, y se le notificará de oportunidades con tiempo para aprovecharlas. Con el desarrollo del sexto sentido llega su ayuda, y para hacer sus cosas un ángel guardián que le abrirá en todo momento la puerta de la entrada al templo de dicha sabiduría. Si en esto es cierto o no, usted no sabrá, al menos que siga las instrucciones de este libro o de algún método similar. Subtítulo: Los milagros del sexto sentido. El autor no es ni creyente ni defensor de los milagros, ya que sabe suficiente sobre la naturaleza para comprender que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de sus leyes son tan incomprensibles que produce lo que parece ser milagros. El sexto sentido, en este caso, es lo más cercano a un milagro. Yo ya he experimentado, y nunca y solo porque no entiendo el método por el cual el principio opera, esto es lo que el autor sabe. A continuación, el autor dice lo siguiente: existe un poder o primera causa, inteligencia, que impregna cada átomo de materia, abarca toda unidad de la energía perceptible para el hombre. Esta inteligencia infinita convierte la semilla de un árbol de roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga la noche
y el invierno al verano, cada uno manteniendo su lugar apropiado y su relación con el otro. Esta inteligencia, a través de los principios de esta filosofía, puede ser inducida a ayudar en la transmutación de los deseos en formas concretas y materiales. El autor posee este conocimiento porque ha experimentado con ella y ha tenido estas experiencias. Paso a paso, a lo largo de los capítulos procedentes, se ha conducido usted hasta este último principio. Si ha dominado cada uno de los principios procedentes, ahora estará preparado para aceptar sin escepticismo las grandiosas afirmaciones que se hacen aquí. Si no ha dominado los otros principios, debe hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o solo ficción. Cuando pase por el periodo de adoración del héroe, me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el cual trataba de imitar a mis ídolos me daban gran capacidad para hacerlo muy exitosamente. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes, aunque ya pasé a esa edad en que ese sentimiento es más fuerte. Mi experiencia me ha enseñado que lo siguiente es mejor ser de verdad grande, es emular a los grandes el sentimiento, en sentimiento, acciones tan cercanos como sea lo posible. Mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser duplicada o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter, tratando de imitar a los 9 hombres cuya vida o obra me parecieron más impresionantes. Esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Urbat, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche y durante un largo periodo de años sostenía una conferencia imaginaria con este grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. El procedimiento era el siguiente. Poco antes de irme a dormir por la noche cerraba los ojos y en mi imaginación veía este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa del consejo. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba grandiosos, sino que en realidad dominaba el grupo al actuar como presidente. Yo tenía un propósito concreto al permitir en mi imaginación asistir a esas reuniones nocturnas. Mi propósito era reconfigurar mi propio carácter de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Temprano en la vida me di cuenta que tenía que superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición y deliberadamente me asigné la tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. Subtítulo: Formando el carácter mediante la autosugestión. Al ser un ávido estudiante de psicología, yo sabía, por supuesto, que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos dominantes y en este caso a sus deseos. Sabía que todo deseo profundamente asentado tiene el efecto de provocar que uno busque una expresión exterior a través del cual el deseo pueda transmutarse en una realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter, que es el único principio a través del cual se forma el carácter. Con este conocimiento de los principios de operación de la mente, me sentí bastante bien, armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. Esa es las reuniones imaginarias de mi consejero y yo convocaba a los miembros del gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba que cada uno contribuyera, dirigiéndome a cada uno de ellos en voz alta del siguiente modo.
Señor Hermeso, deseo adquirir de usted la maravilla comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído, que le permitieron comprender y adaptarse a las leyes de la naturaleza. Le pido que me asista a ascender al alimentarme de las fuentes del conocimiento disponible para este fin. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar tanto las leyes de la naturaleza que hizo que cactus perdiera sus espinas y se transformara en alimento comestible. Deme acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer hojas de hierba allí donde antes crecía una sola y le ayudó a unir el color de las flores con más esplendor y armonía que usted, pues usted es el que ha dorado el lirio. Napoleón, deseo adquirir de usted por emulación la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de la acción de ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota de victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. El emperador del destino, del rey de las oportunidades, señor del destino, lo saludo. Señor Paine, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento y ese valor y la claridad con lo que expresan las convicciones que tanto le distinguen a usted. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para estudiar la causa y efecto sin parcialidad ni prejuicio, tan ejemplificada por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el inalcanzable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana, la tolerancia, que fueron características que lo distinguieron. Señor Carnegie, ya le debo a usted la escogencia del trabajo de mi vida, que me ha traído gran felicidad y paz mental. Deseo adquirir una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, usted ha sido de los hombres más, me ha ayudado y me ha suplido con mucho del material esencial para mi trabajo. Deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad, la confianza en mí mismo, que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar, simplificar el esfuerzo humano, para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Señor Edison, lo he sentado cerca de mí, a mi derecha, por la cooperación personal que usted me brindó durante mi investigación sobre la causa del éxito y del fracaso. Deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de trabajo inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaba de acuerdo con los rasgos de carácter que estuviera más interesado en adquirir en ese momento. Estudié las historias de sus vidas con minucioso cuidado. Después de algunos meses de usar este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que estas figuras imaginarias se convertían aparentemente en reales. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln desarrolló la costumbre de llegar siempre tarde para luego hacer una entrada solemne. Al llegar, caminaba despacio, sus manos en su espalda, y a veces paraba y me ponía la mano en el hombro. Llevaba siempre una expresión de serenidad en el rostro, y raras veces le vi sonreír. El peso de una nación dividida le daba gravedad a su rostro. Eso no era cierto de los otros. Burbat y Paine se enfrancaban a menudo en simpáticas conversaciones
que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. Una noche Paime me sugirió presentar un ensayo sobre la edad de la razón desde el púlpito de la iglesia que yo acostumbraba a atender. Muchos en la mesa se rieron divirtiéndose de la sugerencia, pero no Napoleón, haciendo una mueca, hizo un gemido tan fuerte que todos se volvieron a él sorprendidos. Para él la iglesia no era sino un peón del Estado que no debía ser reformado, sino usado como una conveniente agitador de la actividad masiva de la gente. En una ocasión, Bourbat llegó tarde. Al llegar lo hizo lleno de entusiasmo y explicó que su retraso se debía a un experimento que estaba realizando y con el que esperaba poder hacer crecer manzanas de cualquier clase de árbol. Paime se burló de él, recordándole que fue una manzana la que inició todos los problemas entre el hombre y la mujer. Este se rió mientras sugería a Paime que se cuidara de las serpientes pequeñas cuando acudieran al bosque en busca de manzanas, puesto que aquellas tenían la costumbre de crecer, convertirse en serpientes grandes. Hermeso observó: si no hay serpiente, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó: sin manzana, no hay Estado. Lincoln desarrolló el hábito de ser siempre el último en abandonar la mesa después de cada reunión. En una ocasión se inclinó por el extremo de la mesa y sus brazos doblados y permaneció en esa posición por muchos minutos. No hice ningún intento de molestarlo. Finalmente levantó la cabeza lentamente, se levantó, caminó hacia la puerta y luego dio la vuelta. Se devolvió y puso su mano sobre mi hombro y dijo: hijo mío, necesitarás mucho valor si permaneces firme en llevar adelante tu propósito en la vida. Pero recuerda, cuando las dificultades te sobrepasen, la gente común tiene sentido común. La adversidad lo derrollará. Una noche Edison llegó por delante de los demás, se acercó y se sentó a mi izquierda, donde Emerson acostumbraba a sentarse, y dijo: estás destinado a presenciar el descubrimiento del secreto de la vida. Cuando llegue el momento, observarás que la vida consiste en grandes enjambres de energía y cantidades y entidades, cada una tan inteligente como los seres humanos creen ser. Estas unidades de vida se agrupan juntas como colmenas de abejas y permanecen juntas hasta que se desintegran. A través de la falta de armonía, estas unidades tienen diferentes de opinión, lo mismo que los seres humanos a menudo luchan entre sí. Estas reuniones que se están llevando a cabo serán muy útiles para ti. Traerán en tu ayuda algunas de las mismas unidades de vida que sirvieron a los miembros de tu gabinete. Durante vidas, estas unidades son eternas, nunca mueren. Tus propios pensamientos y deseos sirven como el imán que traen las unidades de la vida, desde el gran océano, la vida más afuera, y solo las unidades emisoras son atraídas, y las amistosas son atraídas, las que armonizan con la naturaleza de tus deseos. Los otros miembros del gabinete comenzaron a entrar en la habitación. Edison se levantó y caminó lentamente en su asiento. Edison aún vivía cuando esto sucedió. Me impresionó tanto que fue a verlo y le hablé de la experiencia. Él sonrió ampliamente y me dijo: tu sueño fue más una realidad de lo que puedas imaginar que fue. No añadió más explicaciones en su declaración. Las reuniones se hicieron tan realistas que incluso llegué a temer su consecuencia. Durante meses las suspendí. Las experiencias eran tan extrañas que temía que continuaran así y pudiera perder de vista el hecho de que las reuniones eran solo experiencia de mi imaginación. Unos 6 meses después de haber
descontinuado la práctica, fue despertando una noche, o creí serlo, cuando vi a Lincoln de pie al lado de mi cama. Él dijo: el mundo pronto necesitará tus servicios. Estás a punto de pasar de un periodo de caos que hará de que hombres y mujeres pierdan la fe y sean afectados por el pánico. Adelante con tu trabajo, completa tu filosofía. Esta es una misión de vida. Si lo descuidas por cualquier motivo, serás reducido a un estado primitivo y obligado a volver atrás en el ciclo a través de cual has pasado durante miles de años. Fui incapaz de decidir a la mañana siguiente si yo había soñado con esto o en realidad había estado despierto. Nunca desde entonces supe qué pasó, pero sé que el sueño sí fue un sueño, estaba tan vívido en mi mente que al día siguiente que reanudé mis reuniones la noche siguiente, en nuestra próxima reunión, los miembros de mi gabinete llenaron la sala de junta y se situaron en sus lugares acostumbrados a la mesa del consejo, mientras que Lincoln levantó una copa y dijo: señores, brindemos por un amigo que ha vuelto al redil. Después de eso, comencé a añadir a nuevos miembros de mi gabinete, que hasta ahora consta de más de 50, entre ellos Cristo, San Pablo, Galileo, Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Botaine, Bruno, Spinoza, Drummond, Carl, Sturkheim, Newton, Confucius, Irving, Humboldt, Brandt, Ingerson, Wilson y William Hart. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar todo esto. Hasta ahora había callado sobre el tema porque sabía por mi propia actitud con respecto a estas cuestiones que sería malinterpretado si describía mi inusual experiencia. He decidido ahora verter mi experiencia en las páginas impresas porque ahora me preocupa menos el qué dirán. Hace unos años me costaba por el qué dirán. Una de las bendiciones de la madurez que a veces le trae a uno es el valor de decir la verdad, y sin importar lo que piensen o digan aquellos de lo que entienden. Para no ser mal interpretado, quisiera afirmar aquí, del modo más categórico posible, que si sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero que me siento con derecho a sugerir que aun cuando los miembros de mi gabinete eran ficticios y las reuniones exigían solo en mi imaginación, existían, me ha llevado por gloriosos caminos de aventuras y ha configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza. Han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. En algunas partes de la estructura celular del cerebro se halla localizado un órgano que recibe vibraciones del pensamiento, habitualmente denominada presentimientos. Por el momento, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra ese órgano del sexto sentido, pero eso no es importante. Lo cierto es que los seres humanos reciben conocimiento exacto a través de fuentes que no son los sentidos físicos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia del estímulo extraordinarios. Cuando cualquier emergencia que despierte emociones y haga al corazón latir con mayor rapidez de lo normal, puede poner el sexto sentido, en este caso en acción, y generalmente lo hace. Cualquiera que haya experimentado un casi accidente mientras conducía sabe que en tales ocasiones el sexto sentido suele acudir al rescate y ayudar a evitar el accidente por décimas de segundo. Esto se menciona antes de la siguiente afirmación.
Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, mi mente estuvo siempre muy receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que me llegaban a través del sexto sentido. Puedo decir honestamente que le debo enteramente a mis consejeros invisibles todo el crédito por las ideas, hechos y conocimientos que recibí por inspiración. En múltiples ocasiones en las que enfrenté emergencias algunas tan graves que mi vida llegó a correr peligro, fui milagrosamente sacado de esas dificultades por influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original al convocar estas reuniones con seres imaginarios fue solo el de imprimir en mi subconsciente, a través del principio de autosugestión, cierta característica que deseaba adquirir. En años más recientes, mi experimentación adquirió una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema y difícil que debemos enfrentar mi cliente y yo, y a menudo los resultados han sido verdaderamente asombrosos, aunque no dependo por completo de este consejo. Usted seguramente ha recorrido o conocido que este capítulo cubre un tema de la mayor de la gente no le resulta familiar. El sexto sentido es un tema que será de gran interés y beneficio a la persona cuyo objetivo sea acumular una gran riqueza, pero quizás no para aquellos cuyos deseos sean más modestos. Henry Ford, sin duda, entiende y hace uso práctico del sexto sentido. Su vasto negocio y operaciones financieras hacen necesario que comprenda y utilice este principio. El difunto Thomas Edison entendió y usó el sexto sentido, en este caso, en relación con el desarrollo de las inversiones, especialmente aquellos sobre patentes básicas en relación con las cuales no había ninguna experiencia humana ni conocimiento acumulado para guiarlo, como fue el caso mientras trabajaba en la máquina de dictado y la máquina para el cine. Casi todos los grandes líderes como Napoleón, Birman, Juana de Arco, Cristo, Buda, Confucio, Mahoma, entendieron probablemente y usaron el sexto sentido casi continuamente. La parte principal de su grandeza consistió en su conocimiento de este principio. El sexto sentido no es algo que una pueda quitarse o ponerse a voluntad. Es una habilidad para usar este gran poder que se obtiene lentamente mediante la aplicación de los otros principios expuestos en este libro. Pocas veces un individuo alcanza el pleno uso del sexto sentido antes de los 40 y más frecuentemente está disponible hasta que uno tiene más de 50, debido a las fuerzas espirituales con las que el sexto sentido está tan relacionado. No maduran o se hacen usables salvo a través de años de meditación, autoexamen y mucho pensamiento. No importa quién sea usted ni cuál pueda haber sido su propósito al leer este libro, puede sacarle provecho sin comprender el principio descrito en este capítulo. Eso es cierto, sobre todo, si su propósito principal es el de la acumulación del dinero o de otras cosas materiales. Este capítulo sobre el sexto sentido fue incluido porque el libro está diseñado con el propósito de presentar una filosofía completa por la que los individuos puedan dirigirse sin cerrar al alcanzar aquello que le pide la vida. El punto de partida de todo logro es el deseo. El punto final es la rama del conocimiento que conduce a la comprensión y comprensión de uno mismo, de los demás y de las leyes de la naturaleza. Reconocimiento, comprensión de la felicidad. Esta clase de comprensión llega en su totalidad solo a través de la familiaridad con el uso y el principio del sexto sentido. Y por ello, el principio debía ser incluido como parte de esta filosofía, para beneficio de aquellos que demandan la vida más que solo dinero. Tras leer este capítulo, usted habrá observado
que durante su lectura fue elevado a un nivel más alto de estimulación mental. Espléndido. Vuelva a leerlo dentro de un mes y observe cómo su mente volará hacia un nivel de estimulación aún más elevado. Repita esta experiencia de vez en cuando, sin preocuparse por lo mucho o poco que aprenda en cada ocasión, y eventualmente se encontrará en posesión de un poder que le permitirá vencer el desánimo, dominar el temor, superar la dilación, acudir libremente a su imaginación. Entonces percibirá el toque de ese algo desconocido, que ha sido el espíritu motivador de todos los pensadores, líderes, artistas, músicos, escritores, estadísticas realmente grandiosas. Entonces estará en posición de transmutar su deseo en su equivalente físico y financiero, con la misma facilidad con la que antes se dejaba caer, renunciaba ante la primera señal de oposición. Subtítulo: Fe versus miedo. Los capítulos anteriores han descrito cómo desarrollar fe a través de la autosugestión, el deseo y el subconsciente. El siguiente capítulo presenta las instrucciones detalladas para dominar el miedo. Aquí encontrará una descripción completa de los 6 temores que son la causa de todo desaliento, timidez, dilación, indiferencia, indecisión, la falta de ambición, autonomía, iniciativa, autodominio y entusiasmo. Escudriñese cuidadosamente al estudiar estos 6 enemigos, ya que podría existir solamente en su mente subconsciente, donde su presencia va a ser difícil de detectar. Recuerde también que analizar los 6 fantasmas del miedo, que son fantasmas porque solo existen en la mente de uno. Recuerde además que las creaciones fantasmagóricas de la imaginación sin control causan la mayoría de daño que la gente hace en sus mentes. Por lo tanto, los fantasmas pueden ser tan peligrosos como si vivieran o caminaran sobre la tierra en cuerpo físico. El fantasma del miedo, de la pobreza, que se apoderó de las mentes de millones de personas en 1929, fue tan real que causó la peor depresión de negocio que ese país haya conocido. Además, en particular, el fantasma todavía asusta a muchos de nosotros. Ok, voy a dejarlo hasta ahí. Muy bueno para poder aquí compartir. Espectacular la parte de hoy, porque aquí estamos, ya mañana toca el otro capítulo. Aquí llama la atención que en el momento que habla en esta parte del libro, que me encantó, cuando habla lo del cerebro, y hay unos tips muy buenos, porque aquí habla del subconsciente, cómo el subconsciente hace que los pensamientos actúen, porque dice sentimiento o emoción con sus pensamientos se basa en la mente del subconsciente. Y el subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual se emiten vibraciones del pensamiento. Y eso lo hemos visto en los demás libros que hemos visto, como el de Jorge Clary, el que estamos ciegos, lo hemos visto en la ciencia de hacerse rico, como el subconsciente, y nuevamente este libro lo dice, piense y hágase rico. Entonces es importante que a medida que nosotros vamos conociéndonos poco a poco y vamos entendiendo cómo funciona el cerebro, como aquí estaba hablando que todavía está en jardín de infancia lo que están estudiando el cerebro, por eso es que ahorita en la neurociencia se han descubierto, por lo menos en este caso que el libro está hablando, ¿verdad? El corteza cerebral, es esta zona adelante donde está la sabiduría, donde se llega entre 10.000 y 14.000 millones de células nerviosas, son unos circuitos que están conectados. Entonces es más rápido de ahí, cuando uno se conecta,
Entonces es como una energía atómica, que entonces ese pensamiento que no se ve, entonces pasa directamente en vibraciones. Si es bajo la oración y la fe que uno cree, entonces se realiza porque así el Padre Celestial, Él lo permite. Y aquí habla de que en dicho cerebro se han registrado, en este caso, diferencias potenciales hasta de una millonésima de voltios. Wow, bastante interesante, ¿verdad? Luego viene hablando de la otra, del sexto sentido, que viene siendo como la parte de la imaginación creativa que está conectada con el receptor. Y en este caso es cuando vienen las revelaciones o viene también lo que muchos dicen, wow, sucedió un milagro. Entonces es porque la persona cree en lo que ha pedido, tiene fe, luego está conectado y eso se materializa y ahí es donde dice, y también son chispitas de milagros a diario. Entonces uno se da cuenta también. Me encanta esa parte. El sexto sentido es lo más cercano de un milagro. Entonces también está eso que se llama corazonada. Eso es como que, wow, tengo como esa corazonada. Y es porque, bueno, ya uno ha practicado, en mi caso, estoy acostumbrada a practicar la oración, la meditación. Entonces llega un momento de hay un texto que me gusta en la Biblia, en Proverbio, que dice, sagaz o sabio, llega el que llega a ver la calamidad y procede a ocultarse de ella. O sea, es como un poquito ver más allá antes que sucedan las cosas. Y bueno, gracias a Dios me ha dado esa facultad y he seguido avanzando para poder seguir cuidándome y ayudando a otros desde el bienestar, la prosperidad y la armonía, paz y el amor. También dice pensamientos dominantes. Dice que según el pensamiento que esté predominando, eso es lo que acaece, porque esto ahí cuando habla la autosugestión, que los pensamientos dominantes y a sus deseos, es importante entonces nosotros revisarlo. En el caso de los ejercicios que él menciona, en este caso el autor, que él se visualizaba, que se imaginaba, que estaban con estas personas. En este caso, bueno, yo le respeto a él su autosugestión, como lo hacía. Él tuvo unas vivencias y unas experiencias que se dio cuenta que ya para terminar el libro es que las podía mencionar, porque no las menciona empezando, porque si no, hay mentes que no entenderían el proceso de de esta ley emisora que él mismo creó. Y una de las cosas que me llamó la atención a él, lo que le pasó fue lo que él mismo escribió en la página 181, título, la fuerza más grande son intangibles. Eso fue lo que a él le pasó cuando él se imaginaba reunido con ellos. Dice así textualmente el libro. La depresión trajo al mundo la frontera del entendimiento de las fuerzas que son intangibles e invisibles. A lo largo de la época del hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento a las cosas físicas que podía ver, tocar, pensar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas, una época que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizás aprenderemos a medida que pasan por esta época que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico. Vemos cómo nos miramos, en este caso cuando nos miramos en el espejo, ese no es ese yo al que él se refiere, pero yo me refiero a las otras fuerzas que él comenta. A veces los hombres hablan con ligereza de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de sus cinco sentidos. Cuando lo oímos, debe recordarnos que todos somos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse ni controlar las fuerzas intangibles existentes, como ejemplo, la ola del océano o la fuerza de la gravedad en este caso. Cabe destacar que lo que él menciona ahí tiene hasta base bíblica.
porque inclusive en Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18, en este caso 6, dice que estamos luchando contra fuerzas espirituales de otro gremio, pero nos dice también cómo nosotros podemos enfrentar dicha fuerza. Entonces, la experiencia que él realizó automáticamente activó dichas fuerzas espirituales que no se pueden ver. Aunado a eso, cada personaje tomó, como quien dice, su forma y él le dio forma para poder determinar y llegar a dichas experiencias que sé que es una realidad que vivió, tal cual. Entonces, hay cosas que tenemos que tener cuidado para no pasar, como dice, de la raya, porque no podemos llevar, fíjense que él le dio en un momento que le dio miedo y dejó de hacer este procedimiento, ¿sí? Porque se estaba yendo a fuerzas espirituales más allá. Y esas fuerzas espirituales, por supuesto que existen, pero hay unas que están a favor divino y hay otras que no están a favor divino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando se quiere ir más allá para lograr un poder, el poder el extremo. Entonces es mejor seguir conectado como lo estamos haciendo bajo la fe, la bondad y la conexión con Dios. Porque independientemente, el hombre más sabio que ha pisado la tierra se llama Jesucristo. Y en el grupo que él ponía también a Jesús. Pero el hombre más sabio ha sido Jesús. E inclusive más que Salomón. Y a Salomón se le llama el hombre más sabio. Entonces, bueno, cabe destacar que muy interesante el libro porque nos lleva a un estado de conciencia. Y bueno, aquí tenemos a Evelyn, bienvenida, tenemos a Lorena. Cuénteme, ¿les gustaría comentar qué les hizo clic a ustedes en este caso la lectura de hoy? Ajá, Evelyn, la palabra para ti, mi amor. Después leo lo que puso Lorena. Sí, buenos días, bendecido inicio de semana para todos y agradecida como siempre pues por tan excelente lectura, información y desde las neurociencias pues que tienes el privilegio de compartir esta serie de información que vengo diciendo hace días que es como que hay bastante que digerir, mucha tela que cortar. En el día de hoy, el clic maravilloso que me hace en la lectura, dos puntos que me llaman la atención es el tiempo que tiene escrito dicho libro, que es bastante y que tan actualizado está como la mayoría de los resaltados autores que hemos tenido el privilegio pues de escuchar a través de este medio, en este caso de la plataforma. Y en lo personal, llego a la conclusión en el día de hoy de que lo más grande, lo más poderoso, lo más fuerte, la guía a seguir, el manual perfecto siguen siendo la Divina Providencia, las Sagradas Escrituras, nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra. En el inicio de la lectura leías cómo la unión, no sé si lo voy a decir exactamente, de dos neuronas genera 15 millones de conexiones o algo así. Y estamos hablando, repito, de que fue escrito hace muchos años. Hoy en día la tecnología, las ciencias y los avances permiten que esto sea pues muchísimo mayor y aún así la humanidad no alcanza a descifrar tanta información. Sí, la vida cronológica no nos alcanza, realmente no nos alcanza, ni nos va a alcanzar nunca porque la creación fue hecha así, perfecta, pues para que nosotros la vivamos con lo que ya poseemos. Nosotros somos lo que insistimos como en buscar que hay más allá. Y esa parte intuitiva tan maravillosa que nosotras las mujeres desarrollamos, porque sí, la desarrollamos un poco más que los hombres. Es
parte de esa chispa divina que se nos ha proveído. Yo particularmente la experimento, como todas, como la gran mayoría, desde muy, muy pequeña. Y es ese no sé qué. Como siempre he dicho, como es zapatero a su zapato, cada quien asumiendo su rol y lo que me toca lo que me corresponde, pues agradecida. Y lo que no, acudo al especialista y al profesional. En este caso, pues muy agradecida y feliz inicio de semana. Gracias, Eve, por tu excelente comentario empezando la semana. Fíjate que siempre son muy nutritivos. Fíjate que tocaste un tema importante, tal cual. Me recordaste de Eclesiastés 3:11. Dice que Dios todo lo ha hecho bello a su tiempo, aún la eternidad ha puesto en el corazón de la humanidad, para que nunca descubra las obras del Dios verdadero, para que nunca descubra. O sea, hay mucha tela, pues, tal cual, este jardín de descubrimiento, pero por lo menos se ha avanzado, porque el libro es lo que tú dices, o sea, imagínate tú, 1937 se escribió la versión original, 1937. Aquí estamos hablando de que el descubrimiento se ha hecho mucho, sí, científico, también la parte de neurociencia, pero de verdad todavía estamos en jardines, porque hay tanto que aprender y las conexiones, qué responsabilidad, o sea, Dios nos dijo, la responsabilidad es literalmente pensar y esos sentimientos se proyectan en sentimientos y esos sentimientos en acciones. Y pensar que están en el subconsciente. Y gracias a Dios que es tan bueno que nos colocó las neuronas de plasticidad para que por medio de ellas podamos ponerle nuevas acciones y nuevas conductas en las neuronas de plasticidad. No como dice el dicho, loro viejo no aprende a hablar. Con las neuronas de plasticidad, loro viejo puede poder hablar. Cabe destacar eso. Aquí Lorenita nos coloca: muchas gracias por la oportunidad de estar en esta maravillosa lectura de este genial libro, que además con la explicación de la doctora de Yixa es un gran aporte para mi cerebro. Hoy hablo del autor acerca del cerebro, que es una máquina impresionante, la cual aún falta muchísimo por aprender de su funcionamiento, ya que es tan perfecto, nos faltan muchísimos estudios. También me gustó mucho lo del sexto sentido, particularmente en varias ocasiones me ha pasado estar en circunstancias que se remueven casi que mágicamente y que han tratado del sexto sentido en que todos los tenemos y que se asemejan a lo que llamamos como milagro. Muchas gracias. Tal cual, Lorena. Tal cual, todo lo tenemos y como dijo Evelyn, las mujeres tenemos eso que lo desarrollamos más que el hombre. El hombre lo tiene también, pero nosotros lo desarrollamos más. Recordamos de que Dios nos dio una asignación cuando fue creada Eva y nosotros venimos de ese patrón que fue como ayudante para el hombre. Nosotros podemos hacer múltiples de cosas, necesitamos ese sexto sentido intuitivo y a veces a los hombres nos le da miedo porque dice, mi mujer o mi esposa se va a dar cuenta de esto. Y los amigos, ¿cómo se va a dar cuenta? Sí, ella goza de algo, es el sexto sentido. Entonces, qué importante también tu comentario. Bueno, que tengan feliz inicio de semana. Ya mañana está genial el libro porque ya mañana se termina. Ya mañana terminamos este maravilloso libro y está espectacular. Yo creo que mañana o el día miércoles, porque aquí hay tela que cortar todavía y la idea es aprovecharlo. Que tengan feliz inicio de semana. Un abrazo, se les quiere mucho.